Hola jóvenes, les habla el profesor Luis Páez y en esta ocasión vamos a hablar sobre la guía número 2 de física de grado 10 correspondiente al tema de introducción a la cinemática. Tenemos que la mecánica es la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos. Esta a su vez se divide en tres partes. Una de ellas es la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su masa ni los agentes que producen el movimiento. Es decir, no se tienen en cuenta las fuerzas que producen el movimiento del cuerpo. La dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas. Y por último, la estática, que trata de cuerpos que se encuentran en reposo, es decir, en física tenemos que tener en cuenta que los conceptos movimiento y reposo no son absolutos, son relativos. ¿Por qué son relativos? Porque en ocasiones nuestros sentidos nos indican que estamos en reposo, pero realmente nos estamos moviendo. Y en otras ocasiones percibimos que nos estamos moviendo, pero podemos estar en reposo. Por ejemplo, vamos a ilustrarles con un ejemplo sobre un vehículo. Vamos a suponer que en un vehículo se transportan dos personas, uno como pasajero y el conductor. Dicho vehículo se está moviendo a través de una carretera. Bien, mientras este vehículo se está moviendo, tanto su pasajero como el conductor no perciben cambio alguno entre ellos. Es decir, no perciben que se están moviendo, porque siguen ocupando sus mismas posiciones dentro del vehículo. Ahora veamos qué sucede si en la vía, al borde de la vía por donde está pasando el vehículo, se encuentra una persona y los está observando. Esa persona percibe una experiencia diferente a los pasajeros del vehículo. ¿Qué percibe esa persona? Percibe que los dos acompañantes, las dos personas que van dentro del vehículo, se están moviendo de un punto A un punto B. Bien, a eso se refiere de que el movimiento y el reposo son relativos. Otro ejemplo que podríamos ilustrar es, en estos momentos yo me encuentro sentado y no percibo que me estoy moviendo, pero en efecto lo estoy. Me encuentro reposo con respecto a mí mismo, pero con respecto a un observador que se encuentre fuera del planeta Tierra, es decir, si una persona, un astronauta se encuentra lo suficientemente lejos de la órbita terrestre y que tenga la capacidad de estar observándome con un telescopio, él puede ver perfectamente que yo me estoy moviendo en varios movimientos. Uno de ellos sería el movimiento de rotación y el otro sería en el movimiento de traslación alrededor del Sol. Bien, la cinemática consta de
de varios elementos, entre ellos está la posición, que es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el cuerpo que se está observando lo ubico dentro de un sistema de coordenadas, el inicio sería el punto de origen. Bien, dentro de las fórmulas de posición tenemos que posición inicial, X sub y posición final, X sub F. Otro elemento de la cinemática es el desplazamiento, que corresponde al cambio de posición que realiza un cuerpo. Su fórmula es delta de X, que es igual a posición final menos posición inicial. Delta de X significa variación de la posición. Tenemos la trayectoria. La trayectoria es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en movimiento. La trayectoria puede ser rectilínea y curvilínea. En este caso, a nosotros nos interesa las trayectorias rectilíneas. Entre las curvilíneas pueden estar la circular, la elíptica y la parabólica, entre otras. Hay otro tipo de movimiento curvilíneo, pero estos son los más representativos. Tenemos el espacio recorrido, que es la medida de la trayectoria que describe el cuerpo, es decir, cuánto mide la trayectoria. Esa medida se tiene que dar o se da en centímetros, en metros, kilómetros, en millas, yardas, es decir, medidas de longitud. Su fórmula es espacio recorrido es igual al valor absoluto de la sumatoria de las variaciones de la posición. Es decir, en este caso tenemos que estos barrotes significan valor absoluto. Eso significa que lo que está dentro de los barrotes siempre va a ser positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque se tratan de distancias. Este otro símbolo significa sumatoria. Es decir, la suma de todo o cada uno de los desplazamientos. Otro elemento es la velocidad, que es el desplazamiento que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. Su fórmula es velocidad media es igual a delta de X, es decir, variación de la posición, sobre delta de T, que es variación del tiempo. Variación del tiempo. Tenemos la rapidez, que es un concepto muy parecido al de velocidad, que es el espacio recorrido por un cuerpo en la unidad de tiempo. Su fórmula es velocidad igual a distancia recorrida sobre tiempo.
Y por último tenemos aceleración, que es la variación de la velocidad de un cuerpo en la unidad de tiempo. Y se calcula por medio de la fórmula: aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. En el Sistema Internacional de Medidas, en el SI, las unidades para la cinemática son, en el desplazamiento son centímetros, metros o kilómetros. Igual en el espacio, centímetros, metros o kilómetros. En la velocidad son centímetros por segundo, metros por segundo, kilómetros por hora, al igual que en la rapidez, centímetros por segundo, metros por segundo, kilómetros por hora. Y en la aceleración, centímetros por segundo cuadrado, metros por segundo cuadrado. Bien, jóvenes, vamos entonces ahora a analizar el ejemplo 1 de la guía, que dice que un vehículo viaja en una misma dirección con una rapidez media de 40 kilómetros por hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 kilómetros por hora durante los otros 20 minutos. Calcular, piden A, la distancia total recorrida, y B, la rapidez media. Bien, solución. Para la distancia total recorrida que nos están pidiendo, vamos a hacer el siguiente análisis. Tenemos un vehículo que se está moviendo con una velocidad, a colocarle velocidad 1, que corresponde al primer intervalo, de 40 kilómetros por hora. Este vehículo se está moviendo durante 15 minutos a 40 kilómetros por hora. Vamos a llamar a este tiempo 1, tiempo del primer intervalo, 15 minutos. Pero a partir de ese momento el vehículo disminuye su velocidad, vamos a llamar la velocidad 2, disminuye a 30 kilómetros por hora. Y sigue moviéndose a 30 kilómetros por hora durante 20 minutos. Tiempo 2, 20 minutos. Bien, entonces por conveniencia vamos a convertir estos minutos a hora para que tenga las mismas unidades con las horas de velocidad. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Tiempo 1 es igual a 15 minutos, lo multiplicamos por una hora, que equivale a 60 minutos. Estos minutos se pueden simplificar porque están multiplicando y dividiendo. Entonces tenemos que el tiempo 1 es igual a 15 entre 60, 0,25 horas. Nos quedan horas. Y el tiempo 2
sería 20 minutos por una hora que equivalen a 60 minutos. Entonces tenemos que el tiempo 2 es 20 entre 60, es 0,33 periódicos, lo cual quiere decir que el vehículo se mueve a 0,33 horas a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Bien, ahora vamos a proceder a buscar las distancias recorridas en cada intervalo. Bien, entonces tenemos velocidad es igual a distancia recorrida sobre tiempo. Entonces, distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Vamos a utilizar esta expresión y vamos a buscar los respectivos recorridos. Distancia recorrida 1 sería la que hace el vehículo a 40 kilómetros por hora a 0,25 horas. Las horas se simplifican. Entonces, distancia 1 es igual a 40 por 0,25, eso da 10 kilómetros. Es decir, que el vehículo se mueve o recorre, más bien, 10 kilómetros en el primer intervalo. El segundo recorrido son 30 kilómetros por hora por 0,33 periódicos horas. Entonces, esta hora que multiplica con esta que divide se simplifican y tenemos que la distancia recorrida en el segundo intervalo es 9,999, lo cual es aproximadamente también 10 kilómetros. Bien, entonces tenemos que la distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2, por lo tanto distancia total es 10 kilómetros más 10 kilómetros. Lo que quiere decir que el vehículo durante todo el recorrido recorre 20 kilómetros. Bien, ahora pasemos al punto B. El punto B me piden la rapidez media, pero ya sabemos que rapidez media es igual a distancia total recorrida sobre tiempo empleado. Entonces, rapidez media es igual a la distancia total, que fueron 20 kilómetros, sobre el tiempo empleado. El tiempo empleado son los 0,25 horas más 0,33 periódicos horas. Entonces, rapidez media es igual a 20 kilómetros sobre 0,58 horas. En donde tenemos que la rapidez media es 20 entre 0,58, donde eso es igual aproximadamente a 34,48 kilómetros por hora.
Y bien, ahí tenemos los dos puntos que nos están pidiendo del problema 1 de la guía. Muy bien, jóvenes, espero que con esta explicación les quede claro los procedimientos. Cualquier duda o inquietud me la hacen llegar a la plataforma institucional o al correo electrónico. Chao.